Y ahora vamos a ver si podemos ir ya con nuestros invitados. Damos la bienvenida a José Luis Moreno, analista económico, Alfonso Zapata, economista, e Iván Ayala, profesor de Economía Aplicada en la URJC. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Qué tal, José Luis? Pues arranco contigo, si te parece. Opiniones de lo que está ocurriendo. Francia planea mantener ahora mismo la presencia policial masiva para sofocar esos disturbios, nos comentaba hace poco José La Morena. Macron también, curioso cómo está culpando además, José Luis, no sé si lo has visto en los últimos días, ha culpado mucho a las redes sociales. Sobre todo ha ido hacia TikTok, dice que busca alimentar la violencia y que están ya viendo cómo controlar todas estas redes sociales. ¿Crees tú, José Luis, que esto potencia en algo o el problema es otro y no quieren realmente enfocarlo así? Bueno, hay un grandísimo problema, ¿no? Que es, por un lado, de orden público, clarísimamente, por otro lado, de integración, que eso se ve también, y luego es verdad que hay, digamos, un enfrentamiento político entre el gobierno de Macron y los dos extremos, la parte izquierda y la parte derecha de su electorado, de otro electorado, que no está ayudando nada con las posiciones que están teniendo, ¿no? Es decir, aquí tuvimos inicialmente dos protagonistas, que eran un adolescente que se estaba saltando unas normas de urbanismo, de circulación, y un policía que hizo lo que estaba en su mano para pararlo. Ahí se produce, digamos, un primer hecho, y a partir de ahí ese hecho deviene en un gran cúmulo de desórdenes, declaraciones desafortunadas de muchos políticos. Siempre la política tiene dos posibilidades, una, apaciguar o exacerbar, y efectivamente aquí parece que la política ha exacerbado más de lo que está apaciguando. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues lo que estamos viendo es multiplicado exponencialmente lo que ya se vio también en ese encuentro en el que participó el Real Madrid en Saint-Denis hace unos meses, donde vimos que en torno al estadio de fútbol había un territorio sin ley. Entonces, ahora mismo ese territorio sin ley se ha, digamos, de alguna forma, se ha amplificado y ahora afecta a una parte importante de Francia, ¿no? Aquí hay muchas visiones de lo que está ocurriendo. Hay quienes dicen que se está produciendo un juego irresponsable de la izquierda para halagar a un electorado que no vota ni va a votar. Eso es la primera cosa que se dice. Hay una parte de la juventud de Francia que se reivindica totalmente fuera de la República, no consideran que la República esté cubriendo sus necesidades. Y luego hay un movimiento muy importante, lo que se llama la Francia insumisa, que quiere desarmar a la policía, puesto que la parte que tiene que ver con orden y policía, en una parte importante del electorado francés, se ve como algo de la derecha. Es decir, todo lo que sea orden y policía es derecha, con lo cual si tú no eres de derechas, pues no crees ni en la policía ni en el orden. Hay que decir que, además, en las redes sociales, y ahora contesto a la pregunta que me habéis hecho, pues se están compartiendo, bueno, algunas fotografías, algunas declaraciones que lo que están haciendo es alimentar mucho más ese estrés, digamos, esa falta de apaciguamiento que hay en Francia, ¿no? Lo que se dice de a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y luego hay una cosa muy, muy importante, ¿no? Tener en cuenta cuando hablamos de orden, cuando hablamos de policía. Solamente los países fallidos son aquellos donde, digamos, no hay un monopolio del orden por parte de la policía o por parte del ejército o fuerzas de seguridad. Entonces, es muy importante que esa función que tiene la policía para proteger la población y terminar con el desorden se pueda ejecutar de alguna forma con un apoyo político del mayor número de fuerzas políticas. Por eso, esa reunión con alcaldes que pretende Macron mañana por la mañana es tan importante, porque los desórdenes políticos que están ocurriendo en Francia afectan a todos los grupos políticos, derecha, izquierda, centro, eso a todo el mundo. Y luego hay que decir que hay una especie de reflexión ahora mismo en Francia, que también nosotros que somos los vecinos del sur nos la estamos haciendo en España, que es cómo gestionar aquella población que no se siente integrada, a veces
no quiere integrarse, otras veces quiere integrarse y no se puede integrar, después de muchos años de una cultura en la que un determinismo social, si se me permite usar esta expresión, se ha dicho que, bueno, que es la sociedad la culpable de la situación, que no hay, el individuo no tiene responsabilidad. Entonces, de alguna forma, se ha hecho un pacto que ahora parece que está quebrado en Francia, donde yo voy a financiar tu existencia, por así decir, con unos fondos públicos para que tú no te preocupes de tener, digamos, lo más necesario, pero eso no es suficiente. Y luego, si me permites, terminar con algo que hemos visto, y es que en este levantamiento popular, Francia es un lugar de levantamiento. Recordemos mayo del 68, pero recordemos la Revolución Francesa. Es decir, esto no es nuevo dentro de lo que es la cultura, digamos, de Francia, ¿no? Se han producido ataques a bienes públicos. Se han quemado una medioteca, se han atacado los ayuntamientos, se están produciendo robos, pillajes en tiendas caras, se está robándose alcohol, se está robando bolsos de Louis Vuitton, se están robando en tiendas electrónicas, televisiones. Todo esto, evidentemente, lo que te dice es que puede haber, digamos, una base de crítica social al gobierno, pero estamos ya en la fase de pillaje, y esa fase de pillaje, esa fase de desorden, es la que el gobierno, y por eso se tiene esa reunión mañana con los alcaldes, quiere controlar y en parte también quiere reducir, como se hizo durante el COVID, durante la pandemia, quiere reducir el tráfico en las redes sociales para de alguna forma que sea más difícil convocar esas miles de personas que estamos viendo en los medios de comunicación. La lección que debemos aprender desde el sur de Europa, España, es que esto de alguna forma es lo que yo llamo siempre un canario en la mina. Es decir, cuando tú ves que algo está pasando en un vecino tuyo, pues tú tienes que tomar decisiones importantes. La integración, el respeto a las normas generales, las reglas de juego son muy importantes. Vengas de donde vengas, seas quien seas, estés donde estés. Eso es para mí la clave. Y la República Francesa, que ha sido muy exitosa en gestionar otro tipo de crisis, yo quiero creer que en este caso también va a ser posible gestionar esta gran crisis social, económica y política que tiene delante de su agenda. Eso iba a preguntarle, José Luis, mientras esperamos a Alfonso Iván, cosa importante que ha destacado: cuando le pasa algo a tu vecino, mira por si acaso te pasa a ti, ¿no? De hecho, se está hablando mucho estos últimos días de que esto al final, por mucho que se prohíban las redes sociales o se intente buscar algo para que no surja el odio o que por lo menos no se multiplique, al final esto, como bien dices, viene de un problema de atrás. No creo que ese odio que está de repente saliendo a la calle sea algo momentáneo, sea algo presente, sino que viene acumulado de muchos años atrás. Y la pregunta es si esto podría también pues acabar ocurriendo aquí en España o por ejemplo, en Italia. A ver, nadie está libre de que esto pueda ocurrir. Nosotros tuvimos una situación, voy a decir similar, pero es distinta, porque desde luego no se produjeron estos grandes desórdenes públicos día tras día. Yo creo que esto es como el 7º día en el que se están produciendo, pero nosotros hemos tenido hace unos años un amago, empezando por cuando se producía el famoso rodeo al Congreso, hubo algunas manifestaciones. Es verdad que cuando se producen estas manifestaciones y estos desórdenes públicos, hay gente de todo, digamos, de todos los países del entorno que se concentran en estas situaciones, pero desde luego yo quiero decir a favor, en este caso, de nuestro país, que primero nuestra policía se contiene muchísimo más y gestiona estas crisis desde mi punto de vista mucho mejor. Se demostró en los eventos de rodeo al Congreso y se ha demostrado también en manifestaciones que ha habido en España, pero recordemos también cuando se convocó el referéndum ilegal en Cataluña, que hubo desórdenes públicos y hubo imágenes, unas eran reales y otras eran manipuladas, de situaciones donde la policía estaba devolviendo al orden los ciudadanos. No hay nada, digamos, que tenga más impacto que una llamarada de fuego que rodea a unos policías, unos bomberos, o un policía que está sometiendo a una persona joven, una persona mayor. Eso tiene una fuerza
muy gorda y digamos que todo esto es la razón por la que esa gestión de las redes sociales se quiere hacer para apaciguar. Cuando hay un conflicto de este tipo, vamos a llamarlo conflicto, es muy importante primero apaciguar. A partir de ahí lo que tienes que hacer es analizar muy seriamente qué es lo que ha ocurrido y evitar que se vuelva a ocurrir. Desde luego, lo que está ocurriendo en Francia nos tiene que servir a nosotros como, digamos, enseñanza. También es verdad, y esa es una percepción mía personal, y es que las políticas de inmigración en España han tenido más éxito, quitando algunas partes de España, y me refiero sobre todo a Cataluña, donde ellos probablemente en Cataluña puedan tener un problema similar al que está teniendo ahora Francia, cuando en España las políticas de inmigración, digamos, han sido mucho más integradoras, eso ha tenido más éxito. Pero es verdad que Francia lleva años, entre comillas, de ventaja al resto de países del sur, y ya estamos hablando de la tercera generación, donde son hijos, nietos de inmigrantes que en muchos casos no se sienten, hemos visto también esos vídeos en redes sociales, no se sienten franceses, consideran que Francia no es su país, no tienen nada que agradecerle a ser francés. Entonces, claro, al final, si tú no eres capaz o no asimilas lo que es vivir en comunidad, lo que es respetar las normas, las reglas, lo que es sentirse como parte de una comunidad, pues es muy difícil que esas políticas de integración que tienen los gobiernos tengan éxito. Entonces yo aquí diría, primero, no puedes decir eso solamente le pasa a Francia, es imposible que nos pase a nosotros nos puede pasar. En la situación actual yo creo que estamos lejos de que eso pueda ocurrir, pero desde luego no soy capaz de negar que eso en algunos casos se puede reproducir a una pequeña escala, y lo que sí tenemos que hacer es aprender de la lección, es decir, ver qué es lo que hace Francia, ver si tiene éxito y eso copiarlo. La formación, la integración es fundamental, pero en un marco de respeto de las normas del país donde uno está acogido. Es decir, una de las cosas que yo tengo más claro es que cuando tú te incorporas, en un caso en Francia, en un caso en España, las normas que imperan en Francia, las normas que imperan en España son de obligado cumplimiento para toda la población, ya sea los turistas, ya sean los inmigrantes, ya sean los nacidos, los mismos derechos, las mismas obligaciones, todos iguales ante la ley. Completamente, José Luis. Aprovechamos también para dar la bienvenida a Alfonso Zapata, economista. También está con nosotros ya en breve Iván Ayala. Alfonso, hablábamos de los disturbios que se están produciendo en Francia. Sí. Supongo que ya lo habréis seguido durante todo el fin de semana. Claro, hablábamos de esto sobre todo. ¿De dónde viene? Porque no ocurre de un día para otro. Como comentaba José Luis, todo esto se va poco a poco mermando dentro de la sociedad. Comentábamos si esto puede al final producirse también aquí en España. Y luego el ataque de Macron a las redes sociales, que es cuanto menos interesante, que dice que fomentan el odio y que son en parte responsables de lo que está ocurriendo. Vamos a ver, yo he tenido la suerte de vivir en Francia, en París, durante 4 años y medio, y a mí me pilló un fin de semana la manifestación de los chalecos amarillos yendo a recoger a mi hijo Daniel a una reunión que tenía con unos amiguitos, ¿no? Y me tuve que parar, más o menos a la altura de donde está la Torre Eiffel, que vivíamos por ahí cerca, y me tuve que parar porque tenía coches incendiados delante mío. O sea, es el nivel de agresividad de estas manifestaciones es absolutamente salvaje. Los fines de semana parece que paraban un poco, pero las tiendas cuando cerraban, bueno, los que se pusieron las botas fueron los vendedores de puertas de madera, ¿no? Porque todos los escaparates estaban chapados con madera y tal, para que el fin de semana no les tiraran pedradas y no entraran a robar, ¿no? Vamos a ver, algo pasa en Francia que no pasa en otro sitio, ¿no? Y bueno, es verdad lo que dice José Luis, que la sociedad está cambiando y que Francia va el primero en esos cambios, ¿no? Pero bueno, el movimiento de los chalecos amarillos, el origen fue el incremento de un impuesto de la gasolina. Y fijaros la que se montó. Luego, y eso no eran musulmanes, eso era, bueno, pues movimientos parecidos a lo que hubiera sido nuestro 15 de mayo, bueno, pues fueron movimientos de protesta social, ¿no? Luego fue
por las pensiones. Las pensiones en Francia, la gente se jubila con 62 o 63 años, el que más viejo se jubila, ¿no? Hay gente que se jubila, que tienen 18 regímenes distintos de jubilación, y hay gente que se jubila con 55. De hecho, los ferroviarios se jubilan con 55 años y eran los que estaban al frente de la manifestación, porque lógicamente, bueno, pues a ellos les afectaba más, y se volvió a montar la de Dios. Y ahora, bueno, pues es una tercera edición. Fíjate, estoy hablando de un periodo de 5 años en la que se vuelve a montar por tercera vez un movimiento brutal, ahora con otro origen totalmente distinto. Ahora no es un tema ni de pensiones ni de impuestos, ahora es un tema de, bueno, pues de discriminación policial, parece ser, con la población musulmana y tal. Y bueno, con independencia del tema, porque del tema de fondo, ¿no? Que la gente protesta, bueno, pues porque es verdad que la policía francesa le ha dado un toque el Consejo de Europa y le ha dicho que tienen que reeducarse un poco en la sensibilidad. Y de hecho el año pasado, en el 2022, hubo 13 muertos por disparo policial por no detenerse cuando le estaba en el alto, ¿no? 13 personas, son muchas, ¿no? Y este año no es el primero, este año es el segundo. Lo que pasa es que, bueno, se ha juntado que parece que era un chaval de Nanterre. Nanterre es un sitio, yo vivía muy cerca de Nanterre, de hecho, es donde está la Défense, ¿no? El centro financiero de París. Y bueno, es una parte de París donde gobierna el Partido Comunista desde hace montones de años, ¿no? Y donde viven muchísimos musulmanes y tal. Y bueno, puede haber un problema de fondo para protestar, ¿no? Pero lo que no puede ser es que se monten estos disturbios. Es verdad que aquí lo único que ha ocurrido parecido es lo de Cataluña, y efectivamente las redes sociales, vamos a ver, las redes sociales le prenden fuego a todo. Las redes sociales, yo que trabajé en banca muchos años, las redes sociales le prendieron fuego a la crisis del 2008, que hubiera sido mucho menor si no hubiera habido redes sociales, y lo digo como parte que estaba un poco en el otro lado, ¿no? Cuando la gente decía sacar el dinero corriendo del banco, que van a quebrar todos los bancos y tal, la gente se ponía a sacar el dinero sin ninguna justificación, ¿no? Y ahora, pues a mí no me extraña nada que Macron haya dicho lo que ha dicho, porque pero claro, esto es algo imparable y que hay que saber gestionar, y los políticos tienen que aprender a gestionar y a tener buenos encargados de comunicación. Los gobiernos tienen que tener gente muy potente en comunicación que consigan que contrarrestar la nueva verdad absoluta, que es la verdad absoluta de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, estos son verdaderos problemas. Acabo de leer que ha habido un 25% de cancelaciones de reservas de plazas hoteleras en Francia. Luego, cuando uno lo vive ahí, tampoco, o sea, es verdad que son muy bestias, pero es verdad que se restringen a ciertas zonas, ¿no? No tiene por qué dejar de ir la gente a Francia, igual que no tenía que dejar de venir la gente al País Vasco en España cuando existía ETA, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo acaba. Estas cosas siempre suelen acabar a los 10 días más o menos, y llevamos 5, ¿no? Yo creo que ahora, bueno, irá para abajo, y lo que ocurrirá es que volverá a subir la extrema derecha. Estos son movimientos que generan simpatías por los grupos pro extrema derecha, ¿no? Yo creo que aprovechará de nuevo bueno, como se llamen ahora, el partido de extrema derecha de Francia, ¿no? Para empezar a hacer ruido y tal. Pero bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la comunicación, y espero que se pase cuanto antes, y que aprendamos todos de lo que está ocurriendo en Francia. Yo soy un gran admirador de Macron. Probablemente no lo ha hecho muy bien, porque si no, no se le hubiera montado este pollo, pero bueno, a ver qué nos tiene que decir. Pues sí, Alfonso, sin duda cada vez más importante la comunicación, sobre todo en los diferentes gobiernos, como bien decías. Aprovecho para cambiar de bloque, preguntaros también por algo que está siendo el tema, bueno, ya era el tema de final de semana pasada, pero va a ser importante. Biden presentaba en Estados Unidos el plan de Bidenomics. Por lo visto todo está genial, según el presidente
estadounidense, el empleo está en máximos y todo el mundo está contento. Sin embargo, al día siguiente Wall Street Journal publicaba un artículo donde mostraba que realmente el poder adquisitivo desde su presidencia ha bajado casi en el entorno del 3,6%. Y por otro lado, el otro día conocíamos que la Corte Suprema ha descartado ese plan de alivio de préstamos estudiantiles que se había aprobado desde la pandemia, desde 2020. Esto va a impactar a 40 millones de ciudadanos estadounidenses que para el 29 de agosto de este año ya tienen que renovar los pagos de las cuotas. Berkeley se ha calculado que las cuotas rondan entre todas las categorías y grupos de edades de media a un 5,5% de interés, entre los 390 los $400, y ya se está calculando cuál podría ser el impacto en el consumo. ¿Qué opinión tenéis de todo esto? Aprovecho, de hecho, para saludar a Iván Ayala, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cómo estás, Iván? Y aprovecho para... Buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar una vez más con vosotros, escuchándoos muy atentamente. Pues Iván, aprovecho para preguntarte, plan Bidenomics, ¿cómo se ve afectado por esta deuda estudiantil que tras paralizarla desde 2020, algunos incluso no habían pagado absolutamente ninguna cuota en los últimos 3 años, ahora tienen que volver a pagar? Sí, claro, eso es un punto fundamental, la deuda estudiantil, que se viene arrastrando desde hace décadas. Es un modelo o un problema que está asociado al hecho de que las universidades en Estados Unidos son eminentemente privadas, no todas, evidentemente, pero las de más prestigio, y que, por tanto, hay personas, digamos que como no hay universidades públicas al estilo europeo, digámoslo así, hay personas que cuando acaban su universidad acaban con una deuda, es decir, salen de la universidad ya con una deuda que tienen que devolver al Estado. Y esto es por un lado, y por otro lado son los créditos, los créditos que dan los bancos. Hay un mercado de créditos gigantesco que dan los bancos para poder acceder a las universidades. Esto tiene que ver con el modelo privado, digamos, de universidad pública que existe en Estados Unidos, que tiene este tipo de problemas. Y desde luego la deuda pública, la deuda del estudiantado, digamos, Biden produjo o generó una moratoria, pero ahora va a volver a estar encima de la mesa. No tiene que ver con Biden, no tiene que ver con Trump, tiene que ver con la historia de financiación de Estados Unidos, el modelo universitario de Estados Unidos, y hasta que no venga un presidente que básicamente cancele la deuda estudiantil, porque es la única solución, no hay otra. Es decir, la deuda estudiantil no se puede pagar de otra manera, y va a suponer un problema para los ciudadanos estadounidenses, no para los bancos estadounidenses, que son los que están generando un mercado de crédito para acceder a la universidad, que va a ser muy importante. Y termino ya muy brevemente con el Bidenomics, con la política económica de Biden. 2 cositas. Una, ha cambiado buena parte del consenso económico de los últimos 30 años, es decir, ha puesto encima de la mesa un nivel de inversión pública que no había sido visto en los últimos 20 años, y esto ha tenido un impacto económico. Y segundo, muchas de las cuestiones que está aplicando Biden van a tener efectos en los próximos años, no en el próximo año, sino en los próximos años, porque son medidas estructurales de financiación de nuevos modelos productivos y de remodelación de las relaciones comerciales de Estados Unidos para reforzar la capacidad productiva norteamericana. Y esto va a tener un efecto en los próximos años, no en el año que entra, sino que son cambios estructurales que vamos a ir viendo desgranándose a lo largo de los próximos años. Totalmente, Iván. De hecho, muchos economistas están diciendo incluso que este es uno de los factores o de los argumentos que está permitiendo a la economía ser más resiliente de lo que se esperaba para 2023. Toda esa inversión que se está realizando en el país, también trayendo, por supuesto, esa cadena de suministro a Estados Unidos de vuelta, todo eso puede producir una inversión importante y aguantar aún más la economía. José Luis, Alfonso, ¿opináis lo mismo? ¿Impacto de esta deuda? Decía Iván que solo se puede pagar de una forma, y es cancelándola. ¿Hasta qué punto la reputación estadounidense
se vería mermada o el dólar, ¿no? Sí, si me permites, yo creo que de lo que habló el presidente de los Estados Unidos, Biden, que es por lo que ahora se le está criticando, hizo más o menos un anuncio de que él se veía capaz de cancelar esa deuda y ya la Corte ahora, pero ya en el año 2006, en ese caso la Corte de Oregón había señalado que el presidente tiene poder para retrasar el pago, pero desde luego no para perdonar la deuda. Perdonar la deuda es una función que puede hacer perfectamente el Congreso. Es verdad que la relación que tiene ahora mismo Biden, muy presidente, muy presidencialista, con el Congreso no es buena. Y eso así se lo ha recordado a los grupos. Es decir, si estamos hablando de condonar esa deuda, que como bien has comentado tú, pues afectaría a casi 40 millones de estudiantes en los Estados Unidos, que dejarían de pagar en torno a una media de $400 de media al mes, que es 350, $400, que es lo que están pagando ahora los estudiantes. Bueno, pues de alguna forma, pues eso tendría evidentemente una implicación sobre la economía, ¿no? De lo que se está hablando es que el gobierno con dinero público, con fondos públicos, pueda cancelar esa deuda. ¿Cuál es el debate? El debate es, una vez más, lo hemos comentado cuando hablamos de Estados Unidos y cuando hablamos de su relación con Ucrania y con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que una parte de la población dice que no entiende cómo Estados Unidos tiene dinero para enviar armamento a Ucrania y no tiene dinero para cancelar las deudas que en muchos estudiantes está representando un empobrecimiento, una dureza, sobre todo en aquellos que no han encontrado el puesto de trabajo que ellos pensaban que iban a encontrar con los estudios que han hecho. Iván lo ha explicado fenomenalmente, cada vez ves más estudiantes de nueva generación estadounidenses que estudian fuera de Estados Unidos, que vienen a estudiar a Europa, algunos vienen a estudiar a España, a la Universidad Complutense, universidades privadas en España que son mucho más baratas que en Estados Unidos. El coste de la universidad en Estados Unidos o de los colleges es elevadísimo, para que nuestros oyentes lo sepan. En algunos casos estamos hablando de un coste de $50.000 por año, ¿no? Es decir, esto... Claro, pero José Luis, recuerda, o sea, es que hay gente que sale con 50.000 euros de deuda, es decir, al acabar o con 23 años o con 22, 50.000, 60.000 o 70.000 euros de deuda que tienen que pagar obligatoriamente de su salario durante los próximos años. Eso es. Y no pueden acceder a ayudas, no pueden acceder a ciertos, diferentes elementos. Quiero decir que es súper importante, perdona, yo tengo amigos americanos que han estudiado carreras en Estados Unidos y su deuda inicial eran $200.000, que en algunos casos los que han obtenido, digamos, una colocación en empresas, bancos de inversión, etcétera, pues es un retorno que pueden conseguir en 3, 4, 5 años, pero que hay una mayoría de población que no consigue eso, porque digamos que se han endeudado o al final el mercado laboral no les ha acompañado. Entonces, esto es un problema muy gordo en Estados Unidos. Yo creo que lo tienen que afrontar llegando a algún tipo de consenso y al final yo creo que llegarán a algún tipo de acuerdo. Con respecto a lo que ha comentado Iván, es verdad, la política keynesiana, si se me permite, que Biden está siguiendo en Estados Unidos es de libro, es decir, la inversión pública, sobre todo, yo creo que hay una parte muy inteligente de esa inversión que se está haciendo en exenciones fiscales, el famoso IRA, que lo que hace realmente es quitar impuestos de las empresas que tú te atraes. Eso es una idea, a mí me parece sensacional. Tiene un tamaño el mercado americano que le permite jugar, digamos, a cierto aislacionismo, y en ese juego ha entrado pues el Reino Unido, están entrando países como México y seguramente la Unión Europea va a entrar también. ¿Quién no entra? Pues China. China, como hemos comentado muchas veces, es la otra parte de la cara de la moneda. Entonces, Iván lo ha señalado muy bien, estas medidas, los resultados se van a ver en el medio plazo, no en el corto plazo, y de momento es verdad que la actividad en Estados Unidos, lo estamos viendo, está yendo para arriba. Es verdad que hay empresas y factorías que antes no estaban en Estados Unidos que están volviendo o se van a establecer en Estados Unidos. Eso es bueno para la población americana, y ahí, en la parte que nos toca a nosotros como Europa, pues tenemos que ser muy habilidosos para que Estados Unidos nos considere territorio amigo y colaborador. Ese sería mi planteamiento sobre lo que ha comentado Iván. Sí, déjame que, bueno, no hable del Bidenomics, salvo una anécdota, que es que el Bidenomics es algo que se inventaron los republicanos para mal hablar de la política económica de Biden.
Pero bueno, él lo... Les ha salido mal. Parece Les que ha le ha dado salido la mal, vuelta, sí. ¿no? Sí, Parece que les le ha ha dado la salido mal. vuelta igual que Trump no se pudo quitar encima el San Benito del trumpismo, Biden parece que le está dando la vuelta y lo está convirtiendo en algo positivo, ¿no? Pero es un nombre inventado por los republicanos para darle cera a Biden. Vamos a ver, yo creo que has dicho una cosa, Iván, que es muy importante. Estudiar en Estados Unidos no es que cueste un dineral, es que cuesta un dineral estudiar en una universidad pública. O sea, Eso es. que tienen un concepto de lo público un poco folclórico, ¿no? Entonces, bueno, estos planes nacieron en el año 1965, ¿no? De hecho, se llaman Pell Grants, ¿no? Por un senador de no sé dónde y tal, que se llama Pell, que fue el que los propuso, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que hace 4 décadas a ti te daban una ayuda por más o menos el 80% de lo que valía la universidad, y ahora te están dando una ayuda. La ayuda ha crecido un poquito, pero el coste de la universidad, tanto pública como privada, ha crecido exponencialmente. Y sobre todo de la pública. O sea, la privada, bueno, el que se lo quiera pagar, que se lo pague, pero es que la pública ha crecido también exponencialmente el coste. Entonces, yo no sé quién va a pagar eso. Lo que sé es quién no lo va a pagar. O lo pagan los bancos o lo paga el Estado, pero desde luego los estudiantes no, porque de hecho la propia propuesta que hizo Biden en el año 22, la que le han tumbado ahora en los tribunales, dijo que iba a pagar todas las deudas de los que tuvieran un trabajo, hombre, que no estuviera muy bien pagado, que ganaran menos de $125.000 al año. Hombre, pues, pues yo no sé cuántos estudiantes americanos de los que se han acogido a esta ayuda tienen un sueldo teniendo 30 años de más de $125.000 al año. Supongo que pocos. O sea que ya te digo yo quién no lo va a pagar. Los que no lo van a pagar van a ser los estudiantes. A esto hay que dar una salida. Porque es que el propio sistema es perverso, porque el propio sistema alimenta la subida de costes de la universidad. O sea, es una cosa que hay que solucionar. De hecho, totalmente. Y hay una... Perdona, Iván, termina, sí. Javier, solo una cosa, y es que yo creo que este problema no solo no tiene visos de solucionarse, sino que tiene visos de empeorar, al menos en muy corto plazo, entre otras cosas por la decisión de la Corte Suprema norteamericana, recordemos, dominada por la supermayoría conservadora, algo históricamente problemático, históricamente anormal, digámoslo así. 6 de 9 de los jueces de la Corte Suprema son extra, super, mega, no sé cuál es el otro adjetivo que podríamos poner, pero conservadores, y está teniendo un impacto directo sobre la legislación norteamericana. Primero, a ver si se me ve aquí, primero ha sido el aborto. ¿No? Que ha tenido, ya sabéis que están ahora mismo en Estados Unidos, gracias a la última sentencia del Tribunal Supremo acerca de esto, teniendo una masiva reconsideración del aborto en diferentes estados y poniendo en peligro este derecho, o lo que algunos consideramos un derecho y lo que otros no, a causa de la sentencia del Tribunal Supremo. Pero además, en términos de la deuda estudiantil, también ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que ha denegado la posibilidad de ejercer lo que se llama en Estados Unidos la discriminación positiva, es decir, que haya cuotas en función de las, digámoslo así, etnias, o ellos lo llaman razas en Estados Unidos, y por tanto cada universidad, Harvard, Yale, Massachusetts, etcétera, etcétera, tiene una cuota de diferentes etnicidades que tienen que admitir. Bueno, esto así, y por obligación constitucional, ¿no? Pues se reconoce que hay unas minorías que se tiene que actuar de forma positiva para incrementar su capacidad de participación en la sociedad, y la Corte Suprema norteamericana, como digo, dominada por una supermayoría conservadora, ha eliminado la legalidad de estas cuotas. ¿Vale? Esto significa que muchas de estas universidades no van a poder introducir este tipo de bonificaciones, digámoslo así, o discriminaciones positivas para estas minorías, y por tanto esta deuda estudiantil, que ahora mismo es un problema, pues va a acrecentarse en términos de capacidad de acceso a la universidad por parte de estas minorías.
Sí, sin duda es un golpe sobre la mesa, Iván, importante. De hecho, comentaba Alfonso tema del pago, incluso en las universidades públicas. Investigando para la tertulia, $26.000 es la mediana de pagos anuales en la universidad pública estadounidense. En la privada se eleva hasta 55.000. Hablamos de unas cantidades que son cuanto menos importantes y que si no tienes deuda, como decía José Luis, el sistema está diseñado para eso, ¿no? Porque si no tienes deuda es que no puedes directamente acceder a este tipo de educación. Aprovecho para preguntaros sobre otro tema, ya que hemos introducido Bidenomics y todo este sistema, bueno, esta política keynesiana que está aplicando Biden, ese aumento del gasto público. Dentro de todo esto seguimos viendo, a pesar de algunos datos económicos que son sorprendentemente resilientes, sobre todo en la vivienda estamos viendo cierto rebote, en el consumo estamos viendo cierta resiliencia, también en los beneficios de algunas empresas, cruceros por ejemplo, han tenido unos resultados espectaculares. Dentro de todo eso, el sector manufacturero sigue sufriendo bastante en los últimos meses. De hecho, hoy hemos conocido PMIs manufactureros tanto en zona europea como en Estados Unidos, y el enfoque global es que se siguen contrayendo. Y de hecho nos comentaban desde el ISM, hoy hemos podido entrevistar al director del ISM manufacturero, nos decía, las fábricas están listas para producir porque ya no tienen los problemas de la cadena de suministros, pero el problema es que no hay demanda. Pero es normal, porque para mí el sector manufacturero es realmente el mundo real. Es decir, tú puedes estar mirando todo el ahorro embolsado que hay en diferentes lugares del mundo y luego tú te lo gastas en turismo, en hoteles, etcétera, pero el manufacturero depende de la demanda futura. Todos estos índices, además, como ya hemos visto en algunos otros programas, pues dependen primero de los pedidos que tú tienes en firme. Segundo, la necesidad que tú tienes de acopiar materiales y digamos, algunos productos que en algunos casos con estos costes que hay ahora, con expectativas de que en el futuro puedan bajar ese precio, prefieren no hacerse. Luego también el propio coste de la mano de obra. Entonces estamos en la tormenta perfecta. En este sentido, yo creo que tenemos que seguir esperando para ver qué ocurre, pero es verdad que el sector manufacturero es si me permites usar esta palabra, es el más conservador de todos los sectores y evidentemente sufre mucho pues este tipo de decisiones que están basadas en expectativas, y las expectativas que hay de cara a futuro, pues según estos índices no son positivas. No lo son en Alemania, no lo son en Italia, en España no lo son, Estados Unidos y Reino Unido tampoco, ¿no? Bueno, sí. Dale. Perdona, Alfonso, dale. Que iba a decir una cosa muy bien. Por lo menos España tiene la ventaja de que es menos dependiente del sector industrial, ¿no? Es de cara a velocidad de recuperación, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un 18% del PIB o por ahí, ¿no? 18-19% del PIB. Pero, o sea, verdaderamente problemas como, va a ser, Italia económicamente es el norte de Italia. El norte de Italia, toda la autopista que atraviesa el norte de Italia es una industria con otra. Bueno, pues eso es lo que tiene de Italia. Alemania, el modelo de crecimiento alemán de Merkel estaba basado sobre las industrias medianas grandes, grandes exportadoras, donde el 24% del PIB era industria, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema grande en el que España, bueno, pues, quieras que no, tenemos el turismo, pues vamos salvando sí, un poquito más, y por eso España crece cuando en realidad Europa pues está decreciendo. Lleva dos trimestres consecutivos de crecimiento, aunque sea muy poquito, y España los lleva creciendo, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo, y además nosotros cuando enseñamos, yo doy una asignatura en la carrera que se llama European Economic Integration y habla de la integración económica en Europa. Hay un libro de Baldwin y Wyplos, que son dos de los Richard Baldwin y Wyplos, que son dos de los autores más importantes en términos europeos, ¿no? Y tiene un libro de texto muy interesante. Y ahí se muestra
hay una foto muy bonita que podéis todos ver, que es básicamente Europa de noche. ¿Para qué se puede ver esto? Pues básicamente para ver cuál es el centro y cuál es la periferia de Europa, ¿no? El centro industrial de Europa está compuesto no solo por Alemania, no solo por Bélgica, no solo por el Benelux y el norte de Francia, también por el norte de Italia. Eso es lo que llamamos el centro europeo, donde encontramos la producción, las mayores producciones, digamos, la capacidad productiva más elevada en el territorio europeo. Por eso cualquier cosa que pase ahí, norte de Italia, Francia, Reino Unido o Alemania, tiene un impacto desmesurado en el resto de Europa, porque ahí está el centro de la cadena productiva en Europa. Primer dato. Segundo dato, como habéis dicho ya tanto Alfonso como José Luis, hay datos malos manufactureros en Europa que están asociados directamente con la ralentización económica producida por una política monetaria del Banco Central Europeo demasiado restrictiva, ¿no? Estamos ya, los bancos centrales han conseguido, y concretamente el Banco Central Europeo, introducirnos en una recesión moderada, así lo llaman los expertos. Estamos viendo con las próximas subidas de tipos de interés, si no directamente nos meten en una recesión profunda. Esta es la situación. Tenemos que tener en cuenta que no solo es la cuestión manufacturera, sino que también hay un indicador adelantado del ciclo que está poniendo encima de la mesa problemas, como es la construcción. Hay una crisis inmobiliaria en Alemania, hay una crisis inmobiliaria en Reino Unido, y esto probablemente tenga consecuencias, bueno, en Dinamarca, por supuesto, y esto va a tener consecuencias en el resto de Europa, o va a arrastrar, digamos, al inmobiliario en el resto de Europa. ¿Por qué hablo del inmobiliario? Porque, como decía, es un indicador adelantado del ciclo, es decir, cuando el inmobiliario empieza a caer, unos meses después, dependiendo del país, pueden ser más o menos meses, el PIB en ese país empieza a caer, porque tiene un efecto arrastre muy potente. Y estas crisis inmobiliarias en el centro de Europa, es decir, en Alemania, en Reino Unido, principalmente, van a tener consecuencias inmobiliarias en el resto de Europa directamente ligado con la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, porque es una recesión que está siendo programada, es decir, que está siendo fabricada, diseñada y programada para que ocurra, ¿no? De hecho, no solo lo estamos viendo, Iván, en esos indicadores adelantados, que por ejemplo en la Conference Board ya llevan tiempo advirtiendo, sino también en las materias primas. Me hubiese encantado preguntaros por el petróleo, pero me quedo sin tiempo. Pero, por ejemplo, el petróleo lleva una caída importante ya en los últimos meses. Hablamos de todo esto en el próximo debate. Daros las gracias por estar aquí un día más con nosotros. José Luis Moreno, analista económico, Alfonso Zapata, economista, e Iván Ayala, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Como siempre, un placer y un honor contar con vuestros análisis. Muchas gracias.